Nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Job, capítulo 33, versículo 14. Cuando Dios habla. Ese es el tema de esta mañana, y espero que los hermanos que están en audio lo puedan escribir. Cuando Dios, y como dijo el pastor Cortés, para que no me pregunten al final del servicio, cuando Dios habla, cuando Dios, hermano, nosotros somos personas que tenemos la capacidad de poder entender, poder escuchar, poder transmitir mensaje. Sin embargo, muchos de nosotros también tenemos la habilidad de poder desatender cuando se nos está hablando. Yo tengo ese problema con mi hija, y lo digo públicamente, hermano, y no solo con ella, sino que también con mis varones. Hermano, le estoy diciendo: hijo, mire, venga, hijo, y están parados, están sentados, y como que si no es con ellos. ¿Y qué tengo que hacerle? Subirle el volumen a la garganta y decirle: mi hijo, ¿qué está? ¿No me oye? No me puso atención. ¿Sabe usted que así somos también muchos de los hijos de Dios? Dios nos está hablando, nos está diciendo, nos está aconsejando, nos está tratando de guiar, pero nosotros seguimos igual que ellos, automáticamente desconectados. En esta mañana vamos a aprender que necesitamos estar conectados. Necesitamos tener los audífonos espirituales para oír mejor. ¿Cuánto valen un par de audífonos de los mejores? Como $350 los he visto yo. Y yo dije: mejor me compro uno de los de la 99, pero no es igual. No es igual. Ay, qué pastor más tacaño, hermano, es que viera. Sin embargo, a veces así estamos nosotros, como hijos de Dios. Y ay, otra vez el pastor con lo mismo. Job, capítulo 33, versículo 14. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie la última vez para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y lo vamos a leer todos. Y dígame, y vamos a ver si al final si es cierto o es mentira lo que está hablando aquí Eliú. Eliú es un amigo de Job. ¿Lo tenemos? Sin embargo, en una o en dos maneras, ¿qué dice? Habla Dios. Pero el hombre no entiende. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor, que podamos entenderla, que podamos aprender, que podamos llevarlo, Señor, a la práctica. Señor Jesucristo, te rogamos que abras nuestros oídos espirituales para que en esta mañana podamos oír tu voz. Señor, no queremos ser sordos espirituales, ni mucho menos ciegos. Queremos ser hijos obedientes a tu voz. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Cuando Dios habla, le estaba diciendo que a veces, hermano, sucede en nuestros trabajos. Sucede cuando las personas andan bien ocupadas, tal vez alguien les está hablando y no oyen. El otro día fui al Hondipo con el hermano Luisito y el hermano Oscar, hermano, y se me cayó el teléfono. Y el hermano Oscar: pastor, el teléfono, pastor, el teléfono, pastor, el teléfono, pastor. Y el bendito pastor no oía. Hasta que llegué a la caja y dije: y mi teléfono, dije. Y me revisé, y él solo se me quedaba viendo. Me revisé y me fui a la VEN y saqué el otro teléfono y le marqué. ¿Y sabe qué me contestó? El hermano Oscar: ¿y usted por qué se está llamando solito? Me dijo: es que estoy buscando mi teléfono. Sí, ¿de qué rato se lo estoy dando? Pero usted no me escucha. Y muchos de los hijos de Dios así estamos. Dios les está hablando, les habla a través de la palabra, les habla a través de predicaciones, les habla a través de una alabanza, les habla a través de la creación, a través de un amanecer, a través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de cada circunstancia de la vida. Dios nos está hablando, pero nosotros muchas veces hemos cerrado nuestros oídos y no queremos. Mi objetivo en esta mañana es que podamos descubrir la voz de Dios, que podamos descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros, que descubramos que Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cuánto más paciencia nos va a tener Él? Porque Dios hasta ahorita ha sido paciente contigo y conmigo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Dice ahí el versículo 14: sin embargo, ¿en cuántas maneras?
una o dos maneras. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios no tiene una sola manera de hablar, tiene muchas maneras de hablar. No solamente se limita a dos, tiene cientas maneras cientas formas de hablar. Y nos habla de acuerdo a nuestro entendimiento, nos habla de acuerdo a nuestro coeficiente intelectual, nos habla de acuerdo a nuestra capacidad, porque le voy a asegurar, a los niños les habla Dios de acuerdo a su edad también. Sin embargo, cuando un niño es maduro, entiende mucho más y a veces ya no quiere estar allá, quiere venir mejor a oír aquí, porque está con eso, quiere oír la voz de Dios. Y Dios les habla a los niños, Dios les habla a los adultos, Dios les habla a los ancianos de diferentes maneras. Pero el hombre, cuando dice hombre, y van a decir las hermanas, ya ves, pastor, mi esposo, ese es, no. Cuando dice hombre se refiere a los dos, hombre y mujer, el ser humano. Pero el ser humano no entiende. Y usted va a ver iglesias llenas de creyentes, pero no hay un crecimiento. Jueves aprendí que una de las cosas, uno de los objetivos de la iglesia no es llenar a la gente de conocimiento, sino que llevarlos a la madurez, al conocimiento de Jesucristo. Tampoco quiero decir que el estudio es malo, sino que son herramientas para poder hacer bien las cosas. Veamos entonces cómo Dios nos habla, y la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Veamos el versículo 33, perdón, el versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces al oído de los hombres, ¿qué dice? Entonces revela al oído de los hombres y les señala, ¿qué dice? Su consejo. Dios te puede hablar a través de un sueño, te puede dar una visión. Si yo no me voy a limitar al poder de Dios, ay pastor, esto no es de bautistas, ese es de los otros hermanos. La Biblia dice que Dios nos puede hablar a través de esto. Lo que si yo no voy a creer es que tú me vengas a contar un sueño donde yo me vea involucrado. Lo que yo voy a creer es que si Dios me va a hablar a mí, me va a hablar a mí, porque dice que a cada uno nos va a hablar en forma individual. Dios a ti te va a hablar. Ay, es que fíjese pastor que yo soñé con su esposa. No ande soñando con ella, esa es mía. ¿De acuerdo? Es ella su concupiscencia. Por medio de sueños y visiones. ¿Cómo habla Dios? Por medio del sufrimiento. Versículo 19 dice: también sobre su cama es castigado con fuerte dolor en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparece. Y el versículo 22 dice: y su alma se acerca al sepulcro y la vida de los que causan la muerte. Dios también te habla a través de las enfermedades. Cuando estés enfermo, pregúntate: Señor, ¿por qué me vino esta enfermedad? Imagino que voy a hablar de mi papá. Mi papá fue dirigente de masas, sindicatos en El Salvador. Los que conocen el ATMOP, uno de los sindicatos más grandes de El Salvador. Fue alcohólico desde los 16 años, toda su vida parrandeando. Tengo 8 hermanos. 3 de ellos conozco, los otros 5 no los conozco personalmente, ni sé dónde están. Y un día él vino a los pies de Cristo, el Señor lo transformó, le comenzó a servir y comenzó a predicar el evangelio. Un día se enfermó y murió de cáncer en el estómago. Y la pregunta que me hacían es: bueno, si su papá siendo pastor, ¿por qué murió? ¿Sabe? Porque las consecuencias de lo que nosotros hayamos hecho las vamos a tener que llevar. Y cuando tú te enfermas, no le preguntes al Señor: ¿por qué me enfermé? Porque
Porque muchas de las enfermedades son por descuidos que nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos problemas con la presión sanguínea? Con el estrés, problemas del corazón. No nos cuidamos. Y le metemos, mea culpa, soy culpable también. Y le metemos de todo, hermano, más cuando andamos cansados. Tráigase un Monster, tráigase un Red Bull y démosle. Después allá terminamos con el doctor con presión alta, con deficiencias cardíacas. Y Dios te está diciendo, hijo, tienes que cuidar lo que yo te he dado. ¿Qué vas a hacer con esa vida que Dios te ha dado? Vas a cuidar ese cuerpo que Dios te ha dado. Hermano, Dios nos habla a través de las enfermedades. Y un día de esto lo dije. Hermano, yo tengo tiempo de estar enfermo y le he pedido al Señor que me sane y no me ha sanado. Y la respuesta mía fue esta, hermano, pero va a sanar. Ya sea en esta vida o en la que viene. Pero va a sanar. No importa. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Y si Él dice que lo va a sanar, lo va a sanar. Ya sea hoy, mañana o cuando usted esté en la presencia de Dios. Porque ya su cuerpo va a ser perfecto. Dios te habla a través de las enfermedades. Dice allí también sobre su cama es castigado. O sea, cuando usted está enfermo, cuando usted tiene esas temperaturas, cuando usted no se puede mover. Hermano, yo conocí a un hermano que él le dio ¿cómo se llama? Cuando se le disparó el ácido úrico. Y comía carne a morir. Y tenía una niña de 17 años y ella lo cuidaba. Y sentado en su silla de ruedas le dijo, Señor, ¿por qué? Y el Señor dijo, ¿sabes por qué te estás descuidando? Estás cuidando lo que te he dado. Yo tengo buenos propósitos para ti, pero tú no te cuidas. Te desvelas. Te sobrecargas con un montón de cosas. Yo estoy aprendiendo, hermano, a no sobrecargarme, créame. Porque ando como hormiga loca también. Para arriba y para abajo, y aquí que allá. Los estudiantes así andan también, ¿verdad? De toda la noche y llegan con los ojos así bien chiquitos a hacer el examen. Espero que los de teología hayan estudiado este día. Hoy es el día del holocausto. ¿Ya? Nos descuidamos. Que se hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. ¿Cierto o no? Que cuando está enfermo usted no quiere comer. Y la única palabra que tenemos aquí solo Dios. Dios te habla por medio del sueño. Dios te habla por medio del sufrimiento. Cuando estás pasando situaciones difíciles en tu vida, Dios te está hablando. Y sabe, versículo 23, también Dios te habla por medio de mensajeros. Dice ahí 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender del sepulcro y que halló redención. Dios te habla a través de mensajeros. ¿Cuántos pastores conocemos nosotros? ¿Cuántas predicaciones hemos oído en lo que llevamos de ser cristianos, de ser creyentes? O algunos de que tenemos conocimiento porque hemos crecido en él. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Pero a veces no queremos. Una de las cosas que he aprendido con mis hijos, que cuando uno le dice varias veces, a la última ya no. Se acabó el tiempo. Y ahí es donde vienen los ayes y dolores. A los niños ya no pueden jugar, ya no pueden salir, no los vamos a llevar, no les voy a comprar, etcétera. Y ¿sabe lo primero? Ese le quita la bendición a mis hijos. No escuchan. Lo mismo hace Dios con nosotros cuando nosotros no escuchamos. Nos quita la bendición. Decíamos en el Salmo que leíamos ahora, dice, yo digo, la paz sea con vosotros. Dios, Cristo Jesús nos dio la paz. Pero lo primero que perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios es la paz. Y comenzamos a tener intranquilidad en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la comunidad. A cada rato nos metemos en problemas, no salimos de uno y nos metemos en otro. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Jóvenes, ¿quieren que les vaya bien? Escuchen la voz de sus padres. Para que les vaya bien. Tu papá y tu mamá no se van a enojar porque tú eres un buen hijo o una buena hija porque sacas buenas notas. No, todo lo contrario, se va a alegrar, te va a premiar.
pastor, es que usted no conoce a mi mamá. Pues sí, pero te conozco a ti. Lo mismo hace Dios con nosotros. La llave de la bendición. Cuando era un chorrito que salía fluidamente, hoy te deja a cuentagotas, por gotitas, para que sobrevivas nada más y dependas más de Él. No es porque Él quiera hacer malo, sino porque aprendamos a buscarlo. ¿Cómo nos habla Dios entonces? Por medio de sueños y visiones, por medio de sufrimiento, por medio de mensajeros. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos habla Dios? Padres de familia, ¿usted por qué hablan para qué hablan a sus hijos? Cuando ustedes lo sientan, venga, mi hijo, quiero hablar con usted. ¿Para qué? Es que mi papá cada vez que me siente y voy a hablar con él, solo para regañarme. Mi esposa cada vez que hablo para hablar, solo para pedirme dinero. O al revés, ¿verdad? Mire para qué Dios nos habla. Versículo 16. Entonces revelará al oído de los hombres y le enseñará, ¿qué dice? Consejo. Dios te habla para aconsejarte. Y dice el libro de los Proverbios que no despreciemos el consejo de Dios, porque entonces vamos a vivir bien. Y si el consejo de Dios es para vivir bien, entonces, ¿por qué estamos mal? ¿Sabe por qué? Porque a veces el consejo no lo tomamos en cuenta. A muchos de nosotros nos fue mal en nuestra juventud porque no dimos consejo de nuestros padres y nos metimos en una de problemas, hermano. Si yo le contara, pero como no le vengo a contar de mí, sino que es la palabra de Dios. Pero usted tiene el ejemplo, usted lo puede ver en algunos otros. Niño, no te metas con esos muchachos de la esquina, te va a ir mal. Conocemos uno ahí, de bien, hermano, hace mucho tiempo, no sé si todavía viven, no, ya no viven ahí, viven en Filipinas. Hace mucho tiempo. No, si el niño pasando venía y solo porque se viste así, fíjese, le pegaron 3 balazos. Hermano, no oyó los consejos. Vístete bien, llega temprano a tu casa. ¿Qué tienes que andar haciendo en la calle? ¿Qué tienes que andar moviendo? Hermanos, ¿qué tenemos que andar haciendo tarde? ¿Sabe lo que más deseo yo? A veces estar en mi casa. Paso tanto tiempo en la calle que prefiero mejor estar en mi fin de semana en mi casa. Ahí regañando a los hipotes, aunque me estén dando guerra, pero ahí estoy tranquilo. ¿Para qué Dios nos habla? Primeramente para darnos consejos. Segundo, para descargarlo. Hermano, dice la Biblia que usted y yo, si venimos a Jesucristo, Él va a quitar nuestras cargas. Pero mire cómo lo dice Job en el versículo 17, en la primera parte, dice, quitará al hombre de su obra, su trabajo, esa carga que usted trae todos los días. Yo sé que muchos de los que estamos aquí no nos gusta el trabajo que hacemos. Ay, pastor, es que trabajo porque tengo necesidad, porque tengo biles que pagar. ¿Sabe cómo usted puede descansar de esto? Escuchando la voz de Dios. Y Dios le va a dar el gozo y la paz para hacer ese trabajo. Y Dios le va a dar el gozo y la paz para desempeñarlo de tal manera que va a haber un día que le dice a su jefe, usted es bien eficiente, fíjate que lo voy a poner a una placita un poco mejorcita, con mayor salada, un poquito, no, que sea una cora le voy a subir, pero ya no va a hacer ese trabajo pesado que no le gustaba. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, Dios por eso nos habla. Número 1, para enseñarnos consejos. Número 2, para descargarlo. Número 3, para quitarnos la soberbia. Ahí en el versículo 17 dice también, y apartará del varón, ¿el qué dice? La soberbia. Hermano, eso nos mata. La soberbia. Corazones duros. ¿Y yo por qué? Pues, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? Si él fue el que me ofendió. ¿Yo por qué tengo que hacer esto? Pues, soberbia. Ayer, estos 3 días nos ha caído. ¿Y yo por qué? Pues si yo soy pastor, pues. Si yo soy líder. Soberbia.
Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios quita la soberbia, porque te enseña que Dios busca un corazón humilde, constrito y humillado. Y dice ahí en la siguiente parte del versículo, Dios no puede despreciar. ¿Para qué nos habla Dios? Para evitar que muramos. Y no estamos hablando de una muerte natural. Estamos hablando, número uno, muertes prematuras, separaciones de familia, separaciones de la sociedad. ¿Sabe usted que el estar encarcelado es un tipo de muerte? La palabra muerte significa separado, separarse, separado. Por eso aquel versículo que dice que la paga del pecado es muerte, es la separación de Dios con el hombre. Y Dios nos habla para que nosotros no muramos de cualquiera de las formas que le acabo de mencionar. Claro, un día vamos a morir, pero que la muerte venga por cuestiones naturales, hermano. Mira el versículo que tenemos ahí, el 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca. ¿A qué dice? O sea que si vamos a morir de muerte natural, pero Él nos va a guardar que la muerte llegue anticipadamente. Cuando escuchas la voz de Dios, cuando Dios habla, escucha su voz. Cuando Dios habla, pon atención al consejo. Uy, qué bravo viene el pastor. No, hermano, escuche la voz de Dios. Yo le vengo a decirle lo que Él quiere que aprendamos. ¿Usted cree que a mí no me ha ido mal por no escuchar la voz de Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y muy mal. ¿Cómo nos habla Dios? A través, ya lo mencionamos, ¿para qué nos habla? Ahora veamos, cuando Dios nos habla, ¿qué nos dice? Cuando usted habla con sus hijos, ¿qué les dice? ¿Qué le dice usted a sus hijos? A veces nosotros nos tomamos la tarea todo el tiempo nada más de quererlos aconsejar, pórtese bien, que mire allá. ¿Saben lo que a veces lo que menos hacemos? Es decirle, yo te amo. Es que ya está grande, pastor, y le digo yo te amo, va a agarrar llave. ¿Sabe? A mis hijos cuando estaban pequeñitos les llevaba a la escuela y les daba un beso. Y así de piquito. Ay. Cuando obtuvieron ya segundo o tercer grado, ya les daba pena que se los diera. Y le dije, hijo, usted va a ser siempre mi hijo y yo lo voy a besar todas las veces que yo quiera, porque yo lo amo. Y ahí está, para dormir beso, cuando llego beso. Los varones, porque son los más penosos, uy, es que un niño besa, no, soy su papá. Soy su papá. ¿Para qué nos habla Dios? Versículo 23. ¿Tiene el versículo 23? Dice, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre, ¿qué dice? Dios nos habla para que nosotros conozcamos nuestros deberes. ¿Qué deberes, pastor? Deberes en nuestra familia. Es el primer deber. Deberes en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Tenemos nuestros deberes. Ayer hablábamos de un método de plantación de iglesias que se llama madre-hija. Y descubríamos que hay dos tipos de madre. Las madres reptilianas y las madres mamíferas. Las reptilianas son las serpientes que ponen los huevitos, se van, ahí las dejan. Las tortugas, ¿qué hacen las tortugas? ¿Alguien ha visto? Esos son reptiles. Llegan a la costa, abren un hoyo, ponen los huevos y se van. Y las tortuguitas, que Dios las encuentre confesadas, porque si las agarra un pájaro se las come. No hay quien las defienda.
Y la otra son los mamíferos que amamantan a sus hijos hasta que ya están preparados. Concepto muy bonito. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos dice cuáles son nuestros deberes en nuestra casa. Ser responsables con nuestros hijos, ser responsables con nuestras obligaciones primeramente como padres. Y no voy a hablar específicamente de obligaciones de hombres ni de mujeres, eso va a ser otro tema de otro día. Pero tenemos deberes con nuestra familia. Tenemos un deber moral también con nuestra sociedad. Y también tenemos un deber espiritual con nuestro Dios, en nuestras congregaciones, con nuestros ministerios. Tenemos eso. Lo primero que Dios nos enseña a través de su palabra es el deber del hombre. Lo segundo que Dios nos enseña a través de su palabra en el versículo 24 es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Mira lo que dice el 24, que le diga que Dios tuvo de él, ¿qué dice? Misericordia. Tú y yo estamos acá porque Dios ha tenido misericordia. Tú y yo hemos conocido del Evangelio porque Dios ha tenido misericordia. Dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino que del cual Dios tiene misericordia. Tú estás acá porque Dios ha tenido misericordia de ti. Yo estoy acá porque Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Qué fuera de nuestra vida si no conociéramos de Cristo? ¿Dónde estuviéramos ahorita si no fuéramos hijos de Dios? Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios nos da cuando nos habla? Que Él ha tenido misericordia de nosotros, que necesitamos reconocer a Cristo como Salvador, que necesitamos servir a Cristo, que necesitamos obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Tú en esta mañana no estás aquí por casualidad, ni porque los hermanos cantan bonito, ni porque yo predico bonito, ni por lo que sea. Tú estás aquí porque Dios ha tenido misericordia. Ha sido la voluntad de Dios que tú estés en esa silla en este día. Porque te puedo garantizar que hay muchos allá afuera que tuvieron en su corazón la intención de venir, pero dijo Dios, hoy no es para ti. Tenés la oportunidad, pero como tú no quieres, pues te la vas a perder. Hay mucho preso que está allá afuera, que está en las cárceles, que están allá adentro, afuera de aquí, allá adentro de las cárceles, que quisieran estar en un lugar como está usted. Y aunque no tengan dinero, pero quisieran disfrutar de la libertad que usted y yo disfrutamos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos da el mensaje de lo que tenemos que hacer. Dios nos da el mensaje de que Él tuvo misericordia. Dios nos da el mensaje que nos ha librado. Ahí mismo en el versículo 24 dice que lo libró de descender al sepulcro. Dios te ha librado de que vayas al infierno el día que mueras. Dios te ha librado de que tu nombre sea olvidado por la eternidad. Y lo ha inscrito en un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Ahí está tu nombre escrito y no es olvidado. Te libró de que pases una eternidad lejos de Él. También el mensaje que Dios te da es que Dios te ha dado redención. ¿Usted sabe qué significa la palabra redimir? Él lo compró a usted y a mí por precio de sangre, y dio su sangre y nos compró y nos libró. Somos propiedad de Él, y como somos propiedad de Él, Él no va a dejar que nosotros nos perdamos. Y te voy a decir, ese problemita que comienzas a ver es un mensaje de Dios para recordarte que necesitas acercarte a Él, que necesitas volver otra vez. ¿Cuál es el principal mensaje que Dios nos da? Versículo 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Dice el Evangelio según San Mateo, vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo y la sal de la tierra.
Alumbramos al perdido y a través del evangelio evitamos la corrupción. Así de fácil. Y Dios te dice, tú eres luz. Brilla como luz. Funciona como luz. Y la luz va a ser para que otros caminen, para que otros se guíen, para que otros encuentren el camino, para que otros encuentren redención, para que otros encuentren salvación. Pero a veces queremos hacer esto: esconder la antorcha que Dios nos ha dado. Y la traemos nada más el domingo a la iglesia. Pero de lunes a sábado queda guardada en el closet de la casa o en el ataúd, en el baúl del carro. Algunos se convierten en ataúd de los carros o en el baúl del carro. Ahí queda la Biblia. Ahí queda. ¿Cuántas veces Dios hace esto? Leíamos ahí el versículo 29. Veamos el versículo 29. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces. ¿Con quién dice? Con el ser humano. ¿Usted cuántas veces le habla a su hijo para que haga bien las cosas? Ay, hermano, si yo le digo cuántas veces le hablo a los míos, diría lo mismo que dijo Juan. No alcanzarían ni siquiera todos los libros de todas las bibliotecas del mundo para escribirlas. Y como dijo una alabanza de Rojo, los números no alcanzarían para contarlas. Mire, no haga eso, vuelva a hacerlo, haga esto, haga aquello, haga caso. Y uno parece el cotorro o qué, disco rayado, ¿verdad? Y acá con el mismo, ay, ya va otra vez mi mamá, hombre, ya va otra vez mi papá con el mismo cuento. Mire, leave me alone. ¿Sabes cuándo vas a estar alone? Cuando tengas 18 años ya te puedas mantener. Pero mientras vamos a hacer discos rayados. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Ay, otra vez el mismo versículo, otra vez el mismo mensaje. Y el pastor no puede predicar de otra cosa, del amor, de no sé, de dinero, no menos, digo, no puede predicar de otra cosa, de que nos va a ir bien, de buenos sentimientos. Tengo que predicar de lo que Dios quiera que predique. Y en esta mañana el Señor nos está hablando para que entendamos y aprendamos a escuchar su voz. Y lo primero que Dios le dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, cuantas veces se me plazca. Y si no hago yo el trabajo, alguien más lo va a hacer por mí. Yo siempre he dicho que si nosotros no, especialmente con mis hijos varones, si yo no educo a mis hijos varones en casa, cuando crezcan en la calle me los van a educar. Así como lo oye. Y si en la calle no los educan, la ley se va a encargar de educarlos. Eso sí es. Ay, que para qué le voy a dar al niño con una nalgadita. Allá afuera te lo van a agarrar y no son nalgadas. Te vaya con el ojo morado. Ahí va a llegar. Y cuando lo agarran los sheriff, ¿cuántos han visto los videos cuando agarran los sheriff a los hipotes rebeldes? Les pegan una penqueada como usted nos imagina. Dios nos habla varias veces a nosotros y nosotros seguimos muchas veces sin entender. ¿Y sabe por qué Dios nos habla varias veces? Vamos allí a 2 de Pedro 3:9. Vamos a cambiar el escenario del Antiguo Testamento, que es radical, ¿verdad? Pero así es. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. 2 de Pedro 3:9. ¿Por qué Dios nos habla tantas veces? Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces le ha hablado a usted Dios? La pregunta sería, la que sigue es, ¿cuántas veces hemos obedecido? Muy poquitas. ¿A cuántos Dios les habló? Amén. Todos levantan la mano. ¿Y cuántos van a obedecer? Amén. Uno que otro por ahí, ¿verdad? 3:9, ¿lo tiene? El Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo dice? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces has oído mensajes de que tienes que recibir a Cristo y aún no sigues? Otra vez, todavía no. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios para que seas salvo? Déjame decirle, esta podría ser la última. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado para que puedas enmendar tu camino? Esta podría ser la última. Dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas maneras. Dice el libro de Romanos que a través de la creación del mundo. Dice el libro de Hebreos a través de los profetas. Pero ahora dice el mismo libro, en el mismo versículo, el versículo 2, me parece 1-2, dice que ahora nos habla a través de Jesucristo. Esta mañana no ha sido yo el que te he hablado. Esta mañana nada más estoy repitiendo lo que Dios habló a mi corazón. Me dijo mi hija, papá, ¿y usted va a predicar ahora? Sí, le dije. Pero no se preparó, me dijo. Porque ella sabe que me levanto a las 4 de la mañana, yo me levanté a las 7. Hija, ayer hablé con Dios. Ayer habló conmigo. Es tan fácil escuchar la voz de Dios, hermano, si usted quiere. Es tan fácil quitarse los tapones espirituales y escuchar la voz de Dios y reconocer que Dios va a estar ahí todo el tiempo. Y reconocer que Él quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Esta mañana el Espíritu de Dios nos ha hablado para que conozcamos a Jesús, para que sigamos a Jesús, para que le sirvamos a Jesús, para que entendamos su mensaje y para que descubramos que Él tiene paciencia con nosotros. Y esa paciencia es para que todos lleguemos al arrepentimiento. Y si tú aún no te has arrepentido, aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, esta mañana puede ser tu única y última oportunidad. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria.